Bueno, en una reunión en el parque había muchas madres, muchos niños jugando y llegaba la hora de la merienda. Así que una madre llama a los hijos, a sus hijos, que se estaban peleando a gritos. Y nada, estos niños, a pesar de que escuchan la voz de la madre, siguen en su pelea, en sus insultos y esas cosas. Mientras una niña, una de las niñas, enseguida obedeció la llamada de su madre y le trajo 2 manzanas, una en cada mano, una roja y una verde. Su mamá le pidió una y esta niña cogió y mordió primeramente la manzana verde, la masticó, a los pocos segundos mordió la manzana roja, la masticó. ¿Y por qué crees que la niña hizo eso? Bueno, mientras lo piensas y te da el primer punto, la madre de los niños que se estaban peleando, estaba observando toda la situación, se dio la vuelta y empezó con su marido: mira la niña, la educación que le han dado estos padres, mordiendo manzanas, bla, 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 bla. Mientras sus niños seguían peleándose, insultando a otros niños y haciendo caso omiso de la llamada de sus padres. ¿Sabéis lo que hizo la niña que mordió las 2 manzanas? Le dijo a su madre: toma, mamá, la manzana roja es la que tiene un sabor más ácido, como a ti te gusta. Yo me quedaré con la verde. Creo que constantemente observamos escenas y emitimos juicios acerca de lo que vemos desde nuestro prisma particular, de tal forma que siempre son los demás los que salen mal parados. ¿Estáis conmigo? Tenemos mucha facilidad, no sé por qué, para ver lo negativo siempre en los demás, no en nosotros mismos. Nos creemos que solo hay una forma de interpretar pues lo que vemos y lo hacemos como si conociéramos las razones que mueven los actos de los demás, ¿no? Como consecuencia, pues juzgamos equivocadamente los actos de otros y somos indulgentes con los nuestros propios. Siempre tienen una justificación. ¿Es cierto? Siempre tenemos una justificación. Vale, veo que me seguís y que no soy yo el único. Entonces, convencidos de lo que hemos visto e interpretado, aún sabiendo que en el fondo no conocemos las motivaciones que mueven a los demás a actuar como actúan, siempre nos permitimos el lujo de opinar y dar un veredicto, ¿no? Y estos juicios van a traer como consecuencia que vamos a acusar en ocasiones equivocadamente a otros, y sabemos que una acusación que es contraria a la verdad es un pecado grave, no sé si lo habías pensado. Un pecado grave del que Jesús nos advierte. Y además esa crítica llena de juicio no siempre se expresa de forma que podamos ayudar a la persona, porque a veces queremos ayudar porque estamos viendo algo malo, pero tenemos muy mala pata, ¿no? No siempre nos sale eso bien. Eso muchas veces genera problemas interpersonales entre uno y otro y destruye relaciones. ¿Me seguís? ¿Os sentís identificados? Vale. Jesús sabía esto. Conocedor de esa tendencia que el pecado ha generado en vida de creyentes, de incrédulos, da igual. Jesús tiene que advertir por medio de una parábola magistral, diría yo, del peligro de estar pendiente de la vida de otros y así juzgarlos con nuestra vara de medir, sin que apliquemos esa misma severidad en nuestra vida. Y vamos a ver una parábola y alguno a lo mejor ya sabe cuál es. Es muy sencilla. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Ya sabéis cuál es? Sencilla, la viga y la paja. La conocemos muy bien. Mateo 7, del 1 al 5,
Dice el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando Jesús estaba hablando estas palabras, iban dirigidas a judíos, a fariseos, a publicanos que estaban juzgando con frecuencia los pecados de otros mientras eran incapaces de ver los suyos propios. Y Jesús está advirtiendo a sus discípulos porque están allí escuchando. Y alguno ha tomado incluso nota y por eso lo tenemos ahí, ¿no? A la vez que está hablando a los discípulos, está desenmascarando la actitud interna de los fariseos, cosa que llevaban años y años y nadie lo había hecho, ¿no? Con esta parábola lo que quiere es que todos aprecien un contraste, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Desgraciadamente el pecado, ¿no?, que aún arrastramos de la vieja naturaleza, pues hace que todos los oyentes de esta palabra de alguna manera nos sintamos identificados, ¿no? Porque todos alguna vez lo hemos hecho. Y necesitamos autoexaminarnos para ver con claridad si ese pecado existe dentro de nosotros. Porque la carrera hacia la meta de la santificación, la vida del creyente, pues necesitamos, como todo atleta, quitarse del peso, ¿no? Esa imagen también la tenemos, bíblica. Toda clase de pecado es un peso que nos estorba. ¿Para qué? Pues porque queremos progresar, ¿no?, en nuestra vida espiritual. Esa es mi intención en esta mañana, que seamos conscientes y que el Espíritu trabaje dentro de nosotros para deshacernos de toda clase de malicia, ¿no?, que se esconde todavía dentro de nuestros corazones. Y si no la vemos, pues que el Señor nos haga conscientes para verla. Así que la mañana de hoy vamos a ver 3 efectos del pecado sobre mi propio corazón y que además afectan a la vida de mi prójimo. O sea que es un tema, creo yo, que nos interesa a todos, ¿no? Y bueno, como conocemos muy bien la parábola, lo primero que tenemos que aclarar, antes de ver esos 3 puntos que me gustaría, es lo que parece que Jesús está diciendo, pero en realidad no lo dice. Es decir, ¿qué significan las palabras no juzguéis de los versículos 1 y 2? Y tenemos que señalar que, aunque parezcan contradictorios, hay situaciones en las que sí debemos de juzgar al hermano, ¿no? Dentro de un contexto eclesial, pues por ejemplo, cuando hay errores doctrinales, pues hay que corregir, ¿no? Cuando hay un pecado evidente que afecta al testimonio de la Iglesia, tenemos que juzgarlo, corregirlo, actuar. Cuando alguien causa problemas, divisiones, deberíamos de actuar. También somos llamados a distinguir aquello que es bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, somos llamados a denunciar el pecado, a condenar el mal, etcétera, ¿no? Ahí sí tenemos que intervenir, ¿no? Hecha esta aclaración, en la que hay situaciones que sí debemos de juzgar, ¿qué quiere decir Jesús aquí, no? Jesús está denunciando que existe una inclinación a descubrir y a condenar severamente las faltas que son o reales o imaginarias de los demás, mientras pasamos por alto y con ligereza las nuestras, ¿no?, que a veces pueden ser pues grandes violaciones de la ley de Dios, ¿no? En este caso lo eran. Podemos tener, por ejemplo, unas normas para nosotros, las aplicamos para nosotros, y otras más exigentes para los demás. Esto yo creo que lo hacemos de manera inconsciente y no nos damos ni cuenta, pero es así, ¿no? Y la advertencia es que Dios nos va a juzgar en base a esas normas que estamos aplicando para los demás. Cuando Dios nos pida cuenta, oye, ¿qué has hecho con tu vida? En base a esas normas, Dios va a hablar contigo, ¿no? Y Jesús da a entender que hay muchos juicios, es decir, muchas varas de medir. Cada uno tenemos nuestra vara de medir, ¿no? Lo que está diciendo, no apliques tu propio criterio de lo que está bien y mal, porque si ese mismo criterio se aplicara en tu propia vida,
tú mismo te estás condenando. Es la enseñanza de esta parábola parafraseada, ¿no? Así que no juzguéis no significa ser ciego o dejar de pensar, ¿no? Sino más bien Jesús está apuntando a renunciar a la ambición presuntuosa de ponernos en un lugar que no nos corresponde, que es el de Dios, ¿no? Por lo tanto, nos coloca en una posición donde debemos discernir lo que está bien y lo que está mal sin sobrepasar el límite de condenar a la persona. Jesús prohíbe emitir juicios sobre las motivaciones, porque únicamente Él las conoce y Él las va a evaluar, ¿no? Aquí el Señor está condenando ese espíritu de censura, un juicio áspero que se puede dar sin misericordia, sin amor, el juicio que se hace con orgullo, apresuradamente. Jesús está diciendo, mira, hay 10 mandamientos, no añadas más, ¿no? No te hagas juez, no ocupes el lugar que a mí me pertenece. Creo que durante años ha sido algo que a mí me sorprendía, a veces leo frases de pensadores de todos los siglos y tiempos, ¿no? Y creo que el ser humano de siempre ha pecado de esto, ¿no? De ver en otros cosas grandes y de ocultar las suyas propias, ¿no? Y yo me preguntaba que por qué lo hacemos, ¿no? Y qué podríamos hacer para mejorar, ¿no? Para decirle al hermano, oye, pues mira, pasa esto y ayudarle, ¿no? Y ya que hemos aclarado un poco el significado principal de la parábola, vamos a ver por qué nos comportamos así, ¿no? Porque creo que el pecado sobre nuestro corazón, aunque no nos gobierna, de vez en cuando sale, ¿no? Sale a flote. Y hay cositas que a veces pues perjudican no solo a mi vida, sino a los demás, ¿no? En primer lugar, el efecto del pecado sobre mi corazón tiene un efecto acusador. Jesús en el versículo 2 está diciendo, ¿por qué miras? Y te queda ahí, ¿por qué miras? Eso es lo que está recriminando Jesús, ¿no? Está diciendo, ¿pero dónde estás mirando? Si deberías estar mirándote a ti mismo, ¿no? El pecado en mi corazón hace que no quiera ver mi propio corazón. Y prefiere, en cambio, empezar a mirar la vida de los demás. Hace querer encontrar pecado en la vida de otros y qué curioso que lo encontramos con mayor facilidad en la vida de otros que en mi propia vida, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Creo que encontrar pecado en el otro alivia en cierta forma tu propio corazón, porque te dice a ti mismo, menos mal, que no soy el único, ¿no? Y creo que cuanto más pecado hay en ti, más miras a los demás y menos te miras a ti mismo, ¿no? Eso mismo se observa con mucha facilidad en esa parábola que también conocemos todos muy bien, la del fariseo y el publicano que encontramos en Lucas 18. Dice los versículos 11 y 12 que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, relata Lucas, está orando en teoría a Dios, pero Lucas pone oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo estaba orando, dirigiendo su mirada, sus ojos al cielo, pero ¿dónde estaba su mirada? Estaba mirando al publicano. Estaba orando consigo mismo, pero estaba mirando la vida del publicano, ¿no? Se estaba comparando con él. En lugar de ver su vida, autoexaminar su interior, se expresa ese hombre en la oración fijándose en la vida del publicano. Ya al ver al publicano, él ha hecho ya su juicio, lo ha encasillado y dice, este publicano no es como yo, ¿no? Porque este roba impuestos, no ayuna como yo, este hombre no diezma como yo. Aparte que lo acusa como injusto y adúltero. Parece que se sabe la vida del publicano, de pe a pa, ¿no? Y mientras se concentra en encontrar pecados reales o imaginarios en el otro, no es capaz de ver lo suyo, esa es la paradoja, ¿no? Jesús está diciendo aquí, ¿dónde estás mirando? ¿Por qué miras?
Porque hay una diferencia, y lo hemos comentado también un poquito, Antonio lo ha comentado esta mañana, entre lo que vemos y lo que miramos, ¿no? Podemos ver a una mujer bella con los ojos, pero podemos mirar a esa misma mujer con otros ojos y dirigir eso, pues dando lugar a sobrepasando ese límite, ¿no?, que nos dice el Señor, de cometer adulterio en nuestro corazón. Eso mismo se aplica a otras cosas que miramos con deseo desmesurado. El punto es dónde miramos, en dónde concentramos nuestra mirada, dónde nos entretenemos en mirar. Y uno se pregunta, ¿deberíamos controlar también nuestros ojos, lo mismo que somos llamados a controlar nuestra lengua? Creo que por una regla de 3 todos diríais que sí, ¿no? Un ejemplo bíblico es aquel, cuando recordaréis, David, una tarde en que está allí de ocio, no sé a qué se dedicaría un tiempo de ocio, vio a Betsabé allí a lo lejos, se recreó en ella, la miró, sobrepasó ese límite de que estamos hablando, la deseó a tal punto que llegó a acostarse con ella. Un contraste. ¿Os acordáis de la vida de José? Cuando llega la mujer de Faraón, le quita el vestido y se quiere acostar con él. ¿Qué hace él? Se da la vuelta, sale corriendo. Así que el contraste entre David y José nos deja la responsabilidad de qué hacer con nuestros ojos y con nuestra mirada. Debemos de ejercer un dominio propio sobre nuestra mirada. Y no va esto encaminado únicamente al tema de la lujuria, el deseo sexual, etcétera, ¿no?, sino más bien a todo tipo de mirada que se concentre en personas o en cosas, de tal manera que el concentrarnos en eso nos conduzca después a una actitud de pecado. En nuestro texto, Jesús denuncia a aquellos que miran, se concentran en mirar la pequeñez de otros, mientras no son capaces de ver la grandiosidad de su pecado. Todos están dirigiendo la mirada hacia un lugar equivocado. ¿Y por qué? Los ojos son entrada de lo que más tarde vamos a atesorar en nuestro corazón. Eso lo saben muy bien los publicistas, ¿no? Y así lo hacen. Y toda aquella cosa que deseamos más que a Dios se convierte en un ídolo que anhelamos, y ya hemos hablado mucho de los ídolos, yo no me voy a entretener aquí, ¿no? Sabemos lo que significa los ídolos en el corazón. No es necesario que sean ídolos de madera ni esculturas, ¿no? Los más peligrosos están aquí dentro. En el caso que Jesús denuncia, está poniendo de manifiesto cómo el pecado oscurece nuestra visión y no somos capaces de ver con claridad lo que ocurre en nuestra propia vida. Dice que si tus ojos están llenos de oscuridad, en el plano espiritual, eso significa que no puedes discernir con claridad tu propio pecado. Y florece con facilidad esa vieja naturaleza que llevamos todos dentro, ¿no? Y se expresa con comportamientos pecaminosos. Cuando hay pecado oculto, que nosotros no vemos y va creciendo y no lo confesamos, pues todo lo que es negativo a nuestro alrededor, ¿de quién es culpa? De los demás. Yo voy a tener la culpa, los demás. Yo culpable, ¿qué va? Y va creciendo dentro de mí un espíritu fariseo, se va subiendo a un pedestal, luego una escalera, luego ya coge un ascensor, ¿no? La soberbia, el orgullo se expresa mirando luego por encima del hombro. Incluso podemos hablar espiritualmente, yo qué sé. Somos rápidos a exhortar, comparándonos con el juicio que acaba de hacerle a los hermanos, pues siempre salimos nosotros bien parados, ¿no? Y dice el proverbio que de la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano hablamos, ¿no? Tarde o temprano ese espíritu acusador sale. ¿Cómo sale? Pues en forma de crítica, murmuración, chisme, etcétera. Pero ¿sabéis lo peor de todo? Es que no somos conscientes de ello. Es que estamos ciegos.
Así que, conclusión, necesitamos que alguien nos abra los ojos. El segundo punto, el pecado sobre mi corazón, tiene un efecto espejo. Te ves reflejado en la vida de otros. Cuando Jesús habla de la paja y de la viga, se está refiriendo a palabras que vienen del griego que van derivadas de la madera. La viga es para sujetar casas, son troncos de madera. La paja es como una pequeña astilla del mismo material. O sea que tenemos una diferencia de tamaño. Es como que Jesús escoge este contraste para señalar que frecuentemente estamos hablando del mismo problema, pero con diferente dimensión. Lo que Jesús denuncia es que encontramos en el otro lo mismo de lo cual yo mismo flaqueo. Y es que la inercia del pecado es a buscar en otro el mismo pecado con el que yo lucho. Es como una mujer que está embarazada, una pareja está embarazada, pasa por la calle y ¿qué ve? No ve nada más que embarazada. Mira, fíjate, queremos ver lo que el ojo a veces quiere ver, ¿no? Señalar el pecado de otros de forma juiciosa revela que tú mismo tienes problemas con ese mismo pecado. Un ejemplo, alguien que ve y expresa verbalmente como, yo qué sé, alguien en el trabajo roba un bolígrafo, a lo mejor es el que más roba dentro de la empresa. Aquel que aprecia y denuncia cómo el hijo del otro está desobedeciendo a su padre, a lo mejor es el que menos disciplina a su hijo, ¿no? Y por consiguiente ese hijo es el que más le desobedece. Aquel que se fija en cómo otro maneja de forma cuidadosa su dinero y lo expresa en un tono burlón o sarcástico, quizás esté revelando que tiene dentro de su corazón guardado un ídolo llamado riquezas, ¿no? Miles de ejemplos, ¿no? Eres consciente de aquellos pecados con los cuales tú luchas, ya seas consciente o no. Y además, de alguna forma, al compararnos con los demás y salir ganando en la comparación, pues hace que nuestro pecado como que nos duela un poquito menos, ¿no? Porque fíjate aquel. Hay un refrán que dice, dime lo que critica y te diré de lo que careces. O en otras palabras, dime cómo critica a alguien y te diré cómo eres realmente. Ejemplo bíblico, Juan 12, del 1 al 8, no hace falta que lo busquéis. Cuando Jesús visitó a Lázaro, su hermana María tomó un caro perfume de medio litro que costaba el salario de un año, lo vertió a los pies de Jesús y enjugó, dice la palabra, sus pies con el cabello de ese perfume. Adivinad quién vio y quién se resaltó allí diciendo, esto es un desperdicio económico. ¿Lo recordáis? Juan 12:5, tenéis la respuesta. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Quién lo dijo? Judas. Judas, el ladrón. A continuación que dice que era ladrón, que sustraía de la bolsa. Qué curioso, ¿verdad? Así que Judas mira a María, la observa y sobrepasa los límites, juzga el hecho, lo verbaliza criticando en voz alta el uso de un dinero que no era suyo y lo hace desconociendo la verdadera motivación que hay en el corazón de María. ¿Por qué Jesús no le reprochó a María ese despilfarro? Evidentemente lo acabo de decir, solo Jesús conoce las motivaciones, ¿no? Y alaba ese hecho. Solo Jesús conoce las verdaderas motivaciones que se esconden detrás de nuestros actos. Y el evangelista Juan nos dice que Jesús tuvo que corregir el pensamiento lógico que Judas había hecho en voz alta y que quizás todos estuvieran pensando después de haber visto lo que estaban viendo, defendiendo lo que María había hecho. Así que hay un efecto espejo en el pecado, que somos capaces de ver fuera lo que está
batallando dentro. El efecto espejo nos lleva a ser críticos con el mismo pecado, pero en el ojo de otro, no en el nuestro. Así que otra necesidad. Necesitamos abrir nuestros propios ojos a la realidad de nuestro propio pecado. Ya tenemos dos necesidades. En tercer lugar, el efecto más obvio de la parábola, que todos enseguida recordamos y aplicamos, es que el pecado sobre mi corazón tiene un efecto cegador. Y ese es el más obvio y el principal de la parábola. La imagen de la viga y la paja pues hablan por sí mismos, ¿no? Hay una incoherencia brutal aquí. En mi pueblo, ¿sabéis lo que dice? Le dijo la sartén al cazo: retírate, que me tiznas, que me manchas. ¿Qué estamos diciendo? Que el pecado te hace estar ciego a tu realidad. Afecta la forma en que ves las cosas. Ejemplo bíblico. Después de David pecar con Betsabé, él mandó a su esposo, a Urías, a batalla y lo pone, aseguraros de que se pone en primera línea, diciendo, este va a ser el primero que caiga. Cuando caiga, Betsabé ya no tiene marido, me la quedo yo. David, el hombre con el corazón conforme al de Dios. Así se describe también a David. Vaya, ¿puede haber alguien después del Señor Jesús el siguiente escalón por debajo? Ponemos a Job, ponemos a David, lo tenemos a David aquí, ¿no? Este David tenía una viga tan grande en su ojo que no era capaz de que estaba manipulando una situación para cometer un asesinato. El pecado nos ciega, aunque paradójicamente seguimos viendo los errores de los demás, los pequeños errores de los demás. El pecado nubla nuestra visión de tal forma que minimizamos nuestras faltas, magnificamos las de otros. Y eso significa distorsionar la verdad. Y ya vimos lo que significa manipular la verdad. Nos remitimos al episodio de Jueces, la concubina, Jueces 19 y 20, ¿no? Manipular la verdad no deja ser otra forma de mentira. Entonces vamos a estar mintiendo pensando que estamos diciendo la verdad. Y eso es mucho más grave, ¿verdad? Creo que lo hacemos más a menudo de lo que nos gustaría hacerlo y somos menos conscientes de lo que nos gustaría serlo. Ahora, cuando criticamos y juzgamos una situación por lo que hemos visto en una persona y luego resulta ser finalmente falso, ¿quién miente a quién? ¿Quién miente? Jeremías 17, 9. ¿Lo recordáis? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién miente? Tu corazón te miente. Primero, te vende la mentira. Segundo, la compra. Tercero, te la quedas, te la tragas. Y luego la presentas como si fuera verdad. Y estás completamente engañado. Y claro, una vez convencido, si no lo ves de otra manera, si estás convencido, ¿qué haces? Pasas a la acción. ¿Qué es la acción? En nuestro caso, hay un hombre que quiere corregir al otro. Pues tratamos de corregir al otro, ¿no? Y es habitual que la persona engreída y que se considera perfecta trate de descubrir los pecados ajenos con objeto de ¿qué? De censurarlos y a la vez se niega a ver y a corregir los suyos propios. La arrogancia del orgullo da generalmente paso ¿a qué? A la osadía del necio. Es otro proverbio. Es decir, vas a tu hermano para hacerle un bien, pero no te puedes acercar con esa actitud, ¿no? Porque puede ser que vayas con una mala actitud, no te estás acercando con bondad. Quizás quieras acercarte para servir, aconsejar, exhortar, ayudar, pero lo haces con una actitud de crítica, superioridad, de orgullo detrás, ¿no?
Dice Samuel Pérez Millo: el afán de juzgar a los demás es la expresión del orgullo personal de quien juzga. Ya vemos lo que hay detrás, escondido. La palabra orgullo. Pues cuando alguien coloca sus normas en lugar de las de Dios, se erige en juez de quienes no se conforman a ellas. Creo que dan el clavo Samuel Pérez Millo. La hipocresía, la palabra hipócrita de Jesús en versículo 5, la hipocresía que denuncia Jesús está en que si estas personas que juzgan fueran de verdad enemigas del pecado, que es lo que parece, lo serían en primer lugar del suyo propio, ¿no? Jesús quiere desenmascarar y distinguir el orgullo oculto que hay en los fariseos del que pueda haber en sus discípulos, ¿no? Al final lo que quiere hacer es distinguir dos clases de personas. Y ahí está la enseñanza y hacia dónde apunta Jesús, ¿no? Sabemos que los fariseos eran aquellos que aplicaban la ley con mucha rigidez. Se veían mejores que los demás, se enorgullecían de ello y no tenían interés en restaurar. No vemos a ningún fariseo restaurando, ¿no? Así que la enseñanza de Jesús en esta parábola es: más vale que arregles tu ojo porque tienes que ayudar a tu hermano a arreglar el suyo, ¿no? Nos vemos, la enseñanza final de Jesús es esa, ¿no? Es decir, necesitamos corregirnos y exhortarnos, pero que tenemos que hacerlo con unos requisitos previos, ¿no? David y Betsabé. David ciego al pecado de adulterio y al pecado de asesinato. ¿Quién le hace abrir los ojos? Un profeta llamado Natán. Segunda de Samuel 12, del 1 al 6. Dios envía al profeta Natán, que se acerca a David con sabiduría, con valentía, con tacto, con firmeza. Quedaros con esas palabras porque las vamos a necesitar luego, ¿no? Sabiduría, valentía, talento, tacto, firmeza. Y usa una parábola para hacerle ver la realidad de su pecado. La parábola, no sé si la recordaréis, que era ese hombre rico, le cuenta Natán a David: hay un hombre rico que le llega una visita y dice: aquel, a uno de sus siervos, le dice: aquel que solo tiene una oveja, esa me gusta, dámela, la vamos a matar, que tengo visita, le vamos a preparar comida a la visita. Y él tenía una cantidad de ganado y de riqueza inmensa. Y David escucha esta historia y se cabrea un montón, dice, reacciona con ira. Este hombre merece la muerte, ¿no? Es lo que él dice. Y Natán fue muy sabio porque escogió muy bien el ejemplo. David era rey, pero ¿qué fue antes? Pastor de ovejas. Seguramente David a lo mejor tenía una oveja favorita, ¿no? Y se podría meter en el papel la oveja, la única oveja, la de otro, y la mata. David se sintió muy identificado con el ejemplo de cómo matan a esa oveja y sale a relucir el egoísmo de aquel hombre y sentencia: ese hombre merece la muerte. Y es entonces cuando Natán le pone un espejo y le dice: David, tú eres ese hombre. Dios te ha dado tanta abundancia y ahora vas tú y te fijas en la mujer de otro. David escuchó la historia y la exhortación y sabemos que se arrepintió de sus pecados, ¿no? Y creo que también aquí se ven en el ejemplo de David los pasos que hemos descrito. David fue rápido, en primer lugar, en ver la paja en el ojo ajeno a ese personaje imaginario de la parábola que había contado Natán. Él estalla en ira y por consiguiente hace un juicio acusatorio rápido, pero era incapaz de ver la viga, el pecado tan grande que él había cometido. En segundo lugar, el efecto espejo del pecado de David lo vemos en un pecado que se llama codicia. David codició otra mujer y el pecado de la parábola de Natán era codiciar otra oveja, ¿no? Pecado a diferentes niveles, pero el pecado que había detrás era el mismo, la codicia. Así que fue consciente en ver la codicia ajena David mientras era incapaz de ver su propia codicia. Y en tercer lugar,
aunque es obvio, el efecto cegador del pecado es visto porque no fue capaz de ver la gravedad del pecado de adulterio y de asesinato. No era capaz. Estuvo ciego, estuvo mucho tiempo así. Es gracias a la confrontación de Natán que él puede ver su pecado. Y una vez que ha visto su pecado compungido, humillado, ahora sí puede ver esa viga tan grande que había dentro de su ojo. Y yo dejo dos preguntas de reflexión. La primera, ¿qué hubiera sido de David sin la intervención de Natán? Segunda, si David, un hombre conforme al corazón de Dios, necesitó de un hermano que lo confrontara para ser consciente de tu pecado, ¿qué te hace pensar a ti que no vas a necesitar de esa misma ayuda? Hoy, mañana o pasado, cuando sea. Tenemos un llamado a la ayuda mutua para restaurar al hermano. Versículo 5, esa es la enseñanza última de Jesús. Necesitas restaurar a tu hermano. No es una obligación, sino más bien una obligación. Y me creo que estamos muy lejos de cumplirla en la práctica. Hablo por mí, no sé. Yo me siento así. Y si nos atrevemos a hacerlo, a veces lo hacemos de forma equivocada, lo hacemos mal. Así que, ¿cómo podríamos hacerlo de forma bíblica? Creo que podemos tener 4 factores en cuenta. Natán vino a David con humildad y David se quebrantó. Así que cuando alguien viene a ti a hablarte de algo, a ver cómo se lo digo, ¿tú cómo lo recibes? Porque podemos recibirlo con cierto orgullo diciendo, ¿y tú quién eres para decirme a mí? En segundo lugar, admitiendo tu debilidad. Es decir, desconfías de tu propio corazón, de tu propio criterio, dejas una puerta abierta para admitir que puedes estar equivocado y que como ves las cosas a veces no pueden ser la realidad. En tercer lugar, valorando la intervención de Dios en tu vida. Es decir, estás abierto y sensible a que el Señor use cualquier medio, circunstancia, prueba o persona o momento para que Él quebrante tu corazón y abra tus ojos. Trata de rodearte de personas como Natán, o a lo mejor te estás rodeando y le das crédito a otras personas que no te están aportando sabiduría bíblica. Y en cuarto lugar, recordando que no somos diferentes a nuestros hermanos, que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Pero que ninguno de nosotros somos capaces a veces de dominar esa vieja naturaleza que llevamos dentro. Así que únicamente cuando reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestra fealdad, todo lo malo que llevamos dentro, es bueno hablar de estas cosas, porque cuando somos conscientes, entonces es cuando el Espíritu del Señor actúa. Podemos experimentar ese arrepentimiento y ese perdón del Señor y ver grandiosa la cruz y ver valiosa la cruz, ¿no? Entonces cuando el Señor dice fuera esa vida y degustamos esa gracia, esa misericordia y ese perdón del Señor que nos da, que son grandes, maravillosos, ¿no? Y ahora sí, nuestro corazón sí está preparado para acercarnos a nuestros hermanos a decirles lo que tengamos que decirles, ¿no? Así que la enseñanza de esta mañana es cuidadico con el corazón, que nuestro corazón es engañoso, que te ciega a ver tu propio pecado, que esas miserias, esos pecados que son similares a las de unos y otros, que no te pienses que tú estás en otro escalón, ¿no? Que el pecado que no es confesado me hace ser crítico y juez con los demás, cuidadito, ¿no? Y necesitamos que ese cirujano celestial intervenga en mis ojos, ¿no? Y Él se vale de cada uno de nosotros para hacerlo. Nosotros podemos ser ese Natán. Tenemos que pensarlo así, ¿no? Y cuando la viga de mi propio ojo sea apartada, pues vamos a ver con claridad a nuestro Dios como un juez justo que busca nuestra santidad.
vamos a ver esas luchas de mi hermano que son parecidas a las mías, y entonces el Señor nos va a dar un corazón compasivo, misericordioso y ayudador, el que vale, el bueno, el que es necesario, ¿no? Y nos va a recordar que he tenido paciencia contigo. Ten paciencia con tu hermano. Si yo he sido paciente contigo, ¿cómo no vas a ser tú con tu hermano, no? Y entonces, cuando todas estas condiciones se cumplan, pues estaremos en condiciones óptimas para acercarnos los unos a los otros y ayudarnos a ser restaurados. Pues que el Espíritu Santo de verdad nos ayude a cada uno a abrir nuestros ojos, a ver nuestra necesidad, a ser conscientes de esto que nos enseña la palabra y sobre todo a ponerlo en práctica, ¿no? Pues que así sea. Amén.